Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 31 hasta el último versículo 35. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id, decile a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no me puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Vamos a ir en oración. Padre, venimos ante tu presencia después de adorar, después de entonar himnos, cantos. Oh Dios, aquí estamos una vez más disponiéndonos en este día de reposo. Nosotros necesitamos de ti y tú nos fortaleces y tú nos alimentas y nos ayudas a través de tu palabra. Pues queremos entender lo que acaba de leerse, para que podamos, oh Dios, descansar en tu soberanía, descansar, Señor, bajo tus alas, como la gallina guarda de sus pollitos para sí. Pues permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer esto en nosotros, como también fortalezca y, Señor, ponga las palabras en el expositor y tu pueblo, Señor, pueda sentir, pueda desear la voz tuya, Señor, cuando escuche. Pues gracias, Señor, por los presentes y que tú bendigas, Señor, a tu iglesia. En Jesús te oramos y te pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero dar por título a este sermón: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Quiero empezar con algunas preguntas que tal vez sean para muchos difícil de contestar y tal vez para nosotros lo fue en su momento. Por eso el título: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por cierto, hoy estamos concluyendo el capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Eso quiere decir, hermanos, que vamos allá a entrar a otra sección, que es el capítulo 14. Y esto es lo que quiero decir. Si Dios es soberano y desea que todas las personas se salven, entonces aquí viene la pregunta: ¿por qué no se salvan todas las personas? La mayoría ha luchado con esta interrogante, o lucha actualmente. Vuelvo a repetir: si Dios es soberano y desea que todas las personas se salven, ¿por qué no se salvan todas las personas? Puede haber muchas respuestas, pero espero que esta noche nuestro texto nos sumerja y nos dé mayor comprensión de estos temas que son muy difíciles en la palabra de Dios. Y esa es la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La semana pasada vimos cómo nuestro Señor bendito estaba enseñando y animaba, ¿no? Y nos decía que debemos negarnos con tal de encontrar a Cristo, negarnos a este mundo, a las cosas que nos ofrece con tal de poder entrar. Ahora, ¿cómo se relaciona en la salvación? Dios tiene un propósito, y eso es lo que Jesús está yendo camino a Jerusalén. Nadie va a estorbar ni el pecado del hombre, ni la amenaza aquí de Herodes. El versículo 31 dice: en ese momento llegaron unos fariseos
Parece que estos fariseos estaban protegiendo a Jesús porque le están diciendo sal y vete aquí porque Herodes te quiere matar. Pero Jesús dice, yo cumpliré mi propósito, versículo 32. Nada puede estorbar el plan soberano de Dios. Por eso, al entrar aquí a un tema difícil como esto, debemos evitar la tendencia de mantenerlo esto a un nivel intelectual. Si es que de aquí salimos, no quiero que digas nada más que el mensaje fue muy interesante, no, solamente intelectual y todo se va a quedar ahí. Mi objetivo en esta noche es doble. Primero, como dije, poder glorificar a Dios y alabarlo por la sabiduría de Dios, por el diseño que Dios ha hecho. Su diseño es alto, hermanos. Su sabiduría es incomprensible, como Pablo exclama allí en Romanos 11:33. Ustedes conocen este pasaje, yo lo voy a leer. Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. La sabiduría de Dios es profundo, es inescrutable, no podemos comprender y la mente humana a veces lucha, debate y pierde ahí. Por eso mi objetivo es que si usted sale de aquí, salga glorificando la soberanía de Dios, termine alabando por la riqueza de Dios. Y segundo, es que si aquí hay alguien que no conoce al Señor personalmente, puede irse sabiendo que hay un Salvador soberano, que puede perdonar sus pecados. Entonces, pues de esto tiene que ver la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y al tratar nuestro texto aquí debemos entrar un poco más profundo, aunque hay muchos versículos. No voy a tomar de otras secciones de las Escrituras, pero quiero que en estos versículos 31 y 33 nos pueda hablar de este tema, o cómo podemos responder de aquellos que se hacen esta pregunta, ¿no? Si Dios quiere que se salven todos, pero al mismo tiempo Dios es soberano, ¿cómo juntas esas dos verdades? Y ahí viene la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El hombre responsable no puede excusarse de no ir a Dios. Y si Dios no lo ha llamado, no lo ha escogido, aún el hombre es responsable, porque si no lo hace va a morir en sus pecados. Y la soberanía de Dios interviene ahí, cuando el hombre no puede buscar, cuando el hombre no desea, y Dios interviene y salva una vida. Y ahí está nuestro tema. Ahora versículo 31. En ese momento, dice, llegaron unos fariseos. Y aquí vemos que aparece en esta narración, Lucas informa, recuerden, Lucas está enviando esta carta, está describiendo de todo lo que nuestro Señor ha hecho en su ministerio. Y aquí aparecen unos fariseos advirtiendo a Jesús de que Herodes va contra Jesús, dice, a matarlo. No, al comienzo, en el nacimiento de Jesús, ¿recuerdan qué pasó? Querían exterminar a Jesús cuando era un niño. Y ahora está cerca a la cruz y quieren desaparecer, quieren a matar a Jesús. Y los fariseos de aquí están diciéndole, sal de aquí, porque Herodes va a venir contra ti y te va a matar. Y tenemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con su voluntad. ¿A qué había venido Jesús? ¿A qué el Padre le había comisionado para que venga a la tierra? ¿Y qué dijo Jesús a los fariseos? Versículo 32, y les dijo, id y decirle a ese zorro, un hombre astuto, un hombre que quiere desaparecer a Jesús, yo expulso demonios, ¿no? Lo que estaba haciendo el Señor, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Ese propósito es la voluntad eterna del Padre. Ese propósito tiene que ver con su soberanía. Pueden ser las mismas palabras, propósito, voluntad. Y aquí vemos la respuesta de Jesús, que Jesús está bien comprometido con la voluntad del Padre.
Ahora, yo no sé, el texto no nos dice por qué los fariseos aquí se acercaron para advertir a Jesús. Si al comienzo vemos cómo los fariseos querían desaparecer a Jesús, se había unido con otros grupos, los herodianos querían desaparecer, pero aquí como que están ayudando a Jesús. Pero Jesús simplemente les dice, decirle a ese zorro. Y ahí tenemos el mensaje, el compromiso de Jesús con la voluntad del Padre. No podemos olvidar lo que han hecho los fariseos. Pero aquí hay una amenaza. ¿De quién? De este hombre, de un grande. Este es Herodes el Grande, de poder asustar a Jesús, ¿no? Como decir, que se vaya Jesús de acá. Que se vaya de esta tierra, porque estaba en tierra de Herodes, era parte de su gobierno. Y es lo que está, como decir, amedrentándole. Y nada puede cambiar el plan de Dios. Si la cruz va a venir, Jesús va a tomar la cruz. Como dije, nuestros pecados no cambian el plan de Dios, ni Herodes, ni otro. Pero cualquiera que sean los motivos de estos hombres que se vienen, la respuesta de Jesús nos importa a nosotros. ¿Y por qué, hermanos? Porque la respuesta de Jesús muestra que Él sabía a dónde iba y que tenía que cumplir la voluntad soberana de Dios. Esa respuesta sí nos interesa a nosotros, porque nosotros le seguimos a Él, nosotros le servimos a Él, y esa respuesta sí nos interesa. Y Jesús se está moviendo paso a paso hacia la cruz. Y las amenazas de Herodes o de los fariseos no pueden interrumpir su propósito. Jesús dice, debo seguir mi camino, ¿no? Versículo 33, sin embargo, dice, debo seguir mi camino hoy y mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús nunca perdió el foco de atención, que era la voluntad del Padre. Tal vez los hombres o nosotros podemos ser amedrentados por tales noticias, si hay una persecución y lo primero que nos ocurre tal vez es salvar nuestros pellejos o cuidar de los nuestros, pero Jesús no, tiene muy firme. Y Jesús dice, debo, esa palabra, hermano, debo, no puede ser, dice, porque no puede ser, porque dice un profeta. Estas palabritas son claves comprender. Debo seguir mi camino, debo y no puede ser. Estas palabras impulsan a Jesús. Y estos versículos también nos muestran lo que otras partes de la Biblia nos dice, que la muerte de Cristo, hermanos, fue determinada por la voluntad soberana de Dios y no de los propósitos malvados de los hombres. Al final, los hombres son responsables de sus actos malvados. Pero la muerte de Cristo, la muerte, hermanos, de Jesús, fue determinado por el plan soberano de Dios. Eso es lo que versículo 31 al versículo 33 nos dice. Versículos 34 al 35, ahora tenemos el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. Ya aquí Jesús empieza a lamentar, pero también va a decir una profecía sobre el futuro de Jerusalén, porque inmediatamente tienes ahí, ¿no? Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntarlos? Versículo 35, esta es una profecía. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo para el futuro de Jerusalén? Vamos en su momento a explicar ahí, pero ahí tienes dos cosas. El lamento de Jesús sobre Jerusalén, sobre su tierra donde Jesús había estado, y inmediatamente la profecía sobre esa nación. Ahora, aquí quiero que veamos, esto nos interesa. Estos versículos, hermanos, nos muestra una vez más la compasión de Dios hacia los pecadores. Jerusalén, Jerusalén. Dios había enviado profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué había hecho el pueblo de Israel?
los había apedreado. Por eso dice, y apedrea a los que les son enviados. Vean la compasión de Dios ahí. Hay soberanía de Dios en la salvación, hay compasión aquí de Dios hacia los pecadores. Pero también está la responsabilidad propia, ¿no?, de cada hombre. Es lo que vamos a ver en esta sección. Nosotros sabemos que los hombres que rechazan, ¿no?, al final terminarán en un futuro juicio con castigo, no sin castigo. Pero aquí vemos la compasión del Señor. ¿Qué es lo que estaban haciendo con los profetas? Nosotros lo conocemos. Pero también vemos que los pecadores rechazan constantemente en el presente. Pero hermanos, eso no va a cambiar de ninguna manera el plan de Dios. Dios tiene un plan soberano y algún día, como dice al final, el versículo 35, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una multitud dirá. Y acá tal vez la alusión, ustedes mirarán, ¿quién es esa multitud? Yo creo un remanente en Israel en respuesta a Jesús dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, al tratar de entrar en este tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, es que esto tiene relación con nosotros. Porque dije, si tú sales de este lugar será glorificando, alabando a Dios, porque has encontrado la verdad. Y debe estar muy agradecido. Por eso nuestros himnos, nuestros cantos están saturados de la majestad de Dios, de la soberanía de Dios. Por eso es que es mi responsabilidad también decirles la verdad, pero algunos han tropezado con la roca de tropiezo, Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque en realidad se han desviado. Y voy a mencionar, hoy día hay un libertinaje dentro del círculo cristiano. Hay un grupo, muchos grupos, pero selectivamente quiero mencionar, por ejemplo, los hipercalvinistas. Algunos nos titulan a nosotros de que somos hipercalvinistas, ya que Dios nos ha elegido, ya que Dios nos ha salvado, entonces podemos vivir como queramos. Y Pablo argumenta en Romanos, continuaremos en el pecado, y dice, de ningún modo. Dios no nos ha llamado al libertinaje. Ahora, el hipercalvinista tropieza con la soberanía de Dios, porque simplemente da lugar, da posición a la soberanía de Dios, pero ¿qué de la responsabilidad santificadora personal? Cuando la Biblia dice, sed santos como yo soy santo, sed perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto, sin santidad nadie verá al Señor, andad decentemente, andad de día, no como de noche. Por eso los hipercalvinistas tropiezan, aun cuando entienden la elección, la predestinación, tengan mucho cuidado. Ellos hacen hincapié en la soberanía de Dios, pero niegan la responsabilidad del hombre. O sea, lo que ellos tienen que hacer, y así niegan el amor de Dios por los pecadores. Dice el hipercalvinista, ¿no? En general, en su mensaje es esto: nosotros hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Así que Dios tiene sus elegidos antes de la fundación del mundo, porque ¿para qué vamos a predicar? ¿Eso no le suena a alguien alguien le dijo alguna vez? Por eso nos tilda o nos titula, pero lo hacen por ignorancia, desconociendo. Otros golpean o caen también. Otro grupo, los arminianos. Los arminianos debaten con el famoso, ¿no?, o con la soberanía de Dios, pero ellos se inclinan, ¿a qué, hermanos? Al famoso libre albedrío, ¿no? Que ellos pueden, responsablemente ellos pueden elegir a Dios hasta el punto, ¿no?, que hacen que la voluntad soberana de Dios dependa de los hombres. Eso es contrario a las Escrituras,
Por eso este tema es bien un poco difícil de digerir, pero está en las Escrituras. No sabemos en qué momento se juntan. Tú sabes qué momento fuiste al Señor, pero el Señor ya te buscaba antes y te amó desde antes. Pero nosotros lo sabemos cuando creemos. Pero, ¿qué dice el arminiano? Yo tomé mi decisión. Yo decidí seguir a Cristo y todo está en el yo. Y la soberanía está en el hombre. No está en Dios. Por ahí algunos admiten y dicen, ¿no? Dios hace el 50% y el hombre pone el 50%. O Dios hace el 99%, el hombre pone el 1%. ¿Quién es soberano? Ahí digan ustedes. Es el hombre. No es Dios. Cuando decimos que la salvación es de Dios, estamos diciendo es que Dios salva totalmente. Dios salva soberanamente y no depende de las decisiones del hombre. Así que quiero trazar aquí mi enseñanza en esta noche, desarrollando sobre 4 puntos que vamos a ver, evitando extremos y siendo consistente en lo que la palabra de Dios nos dice. Nos quiero que veamos lo primero. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre el mal. Tal vez usted diga si lo comprendo esto, pero vamos a tomar algunos textos y algunas citas. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre el mal. Ahora la Biblia dice claramente, hermanos, que el Señor de gloria, el Dios eterno, nos ha salvado desde la eternidad. Quiero que podamos leer algunos pasajes. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. También hemos obtenido, dice el texto, herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Este es un versículo clave. Yo creo que no hay nada que explicar. El texto por sí mismo se explica. Simplemente dice, hemos obtenido herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Haber sido predestinado según el propósito, según el consejo, según el beneplácito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esto significa, hermanos, nada sucede por casualidad. Nada, hermano, es por accidente, sino todo está en la voluntad de Dios. Porque el texto es lo que dice, de aquel que obra todas las cosas, de aquel que obra, de aquel que trabaja, ¿no? De aquel que obra, y ese es Dios, hermanos, conforme al consejo de su voluntad. Dios ordena, en otras palabras, todo lo que sucede con este mundo, con su creación, con su naturaleza y con nuestras vidas. Y por eso decimos soli deo gloria, a Dios sea la gloria en todo. Todo sucede de acuerdo a su consejo. Por eso David alaba, proclama en el Salmo 103, versículo 19. Pues él miró desde su excelso santuario. Perdón, estoy en 102, 103, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Dios está en su trono. Dios ha establecido su trono, dice el texto, en los cielos. Y dice, y su reino domina. ¿Qué es dominio? Alguien que pueda hacer lo que quiere. Y nadie puede objetar. Nadie puede diseñar o cambiar. Nadie puede decir a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y ahí vemos el dominio sobre todo, hermanos. Nuestro Dios está en los cielos. Salmo 115, versículo 3.
Como dije, de aquí hoy te tienes que ir glorificando y alabando la grandeza, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Díganme ustedes si eso no es dominio. Díganme si eso no es control. Díganme si eso no es tener el poder para hacer lo que hace. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. ¿Y por qué el hombre tiene que debatirle en el tema de la salvación? ¿Por qué el hombre tiene que tomar su propia elección? Dice el texto, nuestro Dios está en los cielos. En una oportunidad, el monje San Agustín dijo, la voluntad de Dios es la necesidad de todas las cosas. Agustín, es una cita de Agustín, la voluntad de Dios es la necesidad de todas las cosas. Cuando el hombre comprende que todo está en las manos de Dios, está diciendo, no, está en la voluntad de Dios, mi vida, todo lo que yo puedo hacer, es la necesidad más grande. Esto lo citó Juan Calvino en la Institución Cristiana. Fueron las palabras. Ahora algunos dirían que Dios ha ordenado todo lo bueno, pero que no ordenó el mal. Pero esto es contrario a lo que las Escrituras nos dicen. Dice Jonathan Edwards, para que todos debamos reconocer, Dios a veces no quiere impedir la violación de sus propias órdenes, porque de hecho no lo impide. Él quiere permitir el pecado. Es evidente porque lo permite. Nadie dirá que Dios mismo hace lo que no quiere hacer. Y voy a seguir citando las palabras. Dice, se argumenta que Dios solo permite el pecado, pero que Él no lo decreta. Edward responde, si Dios lo permite, no puede ser contrario a su voluntad. Porque si fuera contrario a su voluntad, como Él lo permite, entonces sería contrario a su voluntad permitirlo, porque es lo mismo. Termino sus últimas palabras, pero nadie dirá que Dios permite el pecado cuando es contra su voluntad permitirlo, porque esto sería hacerlo actuar involuntariamente o contra su voluntad. Algunos también tratan de luchar o de entender, ¿no? De quién, si Dios es el autor del mal, ¿no? Si Dios o lo permite el mal. Estoy tratando de responder a esta pregunta. Edward al final dice, también se sostiene que la crucifixión de Cristo fue el más grande de todos los eventos decretados, siendo la más importante en la obra de Dios, a saber, la obra de la redención. Si hablamos de los males más grandes aquí en la tierra, entiendo por Edward es que la obra más malvada, la obra más sanguinaria fue el decreto de Dios que fue en su propio Hijo. Eso es lo que dice. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras referente a esas palabras? Hechos capítulo 2, versículo 23. Voy a leer lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 23. A entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Era el plan predeterminado de Dios. Lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, nada es casual. Es verdad, los hombres son responsables, ¿no? De haber lanzado la piedra, de haber azotado, de haber escupido a Cristo, pero era la obra de Dios. Por eso Isaías nos recuerda, fue el placer de Dios quebrantarlo, hacerlo pedazo. Y aquí dice que este es el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. La crucifixión fue el hecho más perverso. Tal vez usted puede ver otros hombres que han hecho más daño, pero era el Dios encarnado. Era el Hijo de Dios. Por eso Él fue
también asesinado por hombres malvados, pero Dios lo decretó y los hombres son responsables. Ahora, hay muchos textos que muestran que Dios es soberano sobre todo, incluso sobre las obras de Satanás. ¿No? Hay un grupo que enseña, y no quiero que me malinterprete, y siempre he dicho, es verdad, quien gobierna este territorio, este mundo es Satanás, pero lo gobierna porque Dios lo ha entregado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? La dice la Escritura, es Satanás, pero eso no significa que Satanás, hermanos, hace lo que quiere. No sucede. Dios es soberano incluso sobre las obras de Satanás. El hombre no puede hacer lo que quiere. Dios es soberano sobre el hombre. Si el hombre extiende o sale de su límite, Dios es justo en sus juicios y sabe cómo terminar con las acciones malvadas de los hombres, aunque vemos cada día cómo los males se van inventando. Pero aún así, Dios es soberano sobre Satanás, Dios es soberano sobre los hombres, y Dios permanece puro y sin mancha hasta el presente y por siempre. Y cuando Satanás tiene que trabajar o tomar la vida de Job, ¿qué tiene que hacer? Pedir permiso. Pedir permiso para afligir, para tomarlo y destruir, pero no puede tocar su alma. Eso pasó con Job, pero eso está bajo la soberanía de Dios. En otra ocasión Dios quiere, por ejemplo, matar al malvado rey Acab, pero un demonio ofrece sus servicios para ir y ser un espíritu mentiroso. Ustedes tienen esa narración entre los profetas de Acab, para que el rey sea atraído a una batalla en la que será asesinado. Pero vemos ahí, Dios envía al demonio con el mandato de ir, y que ese espíritu no, o sea, como es un espíritu de mentira. Eso está en 1 Reyes capítulo 22, versículos 20 al 22. En otra ocasión Dios declara que traerá calamidad sobre Judá y Jerusalén en la medida que los hombres van a comerse la carne de sus hijas y de sus hijos. Eso podemos leerlo en Jeremías por un momento, capítulo 19. Todo está bajo el control de Dios. Jeremías capítulo 19, versículos 3 y versículo 9. Yo voy a dar lectura. Versículo 3. Dirás, oíd la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, traeré tal calamidad sobre este lugar, que a todo el que oiga de ella le retiñirán los oídos. Versículo 9. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su prójimo durante el sitio y en la aflicción con que les afligirán sus enemigos y los que buscan su vida. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios traería calamidad, pero hasta tal punto que los hombres comerían la carne de sus hijos. Eso es increíble. Pero Dios sigue sin pecado. Simplemente Dios es justo en sus juicios. Tenemos otra historia. Ustedes se acuerdan de el adulterio de Absalón, que toma la esposa de su padre David a los ojos de Israel. ¿No? Diríamos que esto es aprobación de Dios. No lo es. Segunda de Samuel 12, versículos 11 y 12 tiene la historia. Pero también tenemos otra parte cuando Dios declara a Isaías que Él es el Señor, que no hay otro. Isaías 45, versículos 6 y 7. Él es el que hace, el que forma la luz, Él es el que crea la oscuridad, Él es el que trae el bien, es el que trae el mal. Dice, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Ya hay muchos de estos ejemplos en toda la Biblia. El punto es que aquí, hermanos, ni Satanás, ni la rebelión de los hombres, ni ninguna amenaza puede frustrar el plan soberano de Dios. Ninguno, hermanos. Y aquí la amenaza es para amedrentarse, para los hombres, probablemente. Salieron las noticias hace 2 semanas atrás. Fue un misionero
llevando un mensaje a una tribu. Y las últimas noticias de este misionero fue que no quería morir. No quiero morir. Y aquí tienes a Jesús siendo amenazado. Sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Estamos diciendo, hermanos, nadie puede cambiar el plan soberano de Dios. Y el plan era la cruz. Si la muerte llegaba aquí, no, todavía. El Señor tenía que dar unos pasos, porque es lo que dice el texto. Debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. La amenaza de Herodes de matar a Jesús no cambió ni un momento en el pensamiento de Jesús, ni un minuto. Por lo contrario, Jesús llama a Herodes un zorro. ¿No? Un zorro es astuto. Si sabemos un poco de este animal, era un hombre malo, perverso, que haría cualquier cosa para lograr su objetivo. Y Jesús aquí quiere decir que Él es un engañador. Él es un engañador, significa astucia. Herodes es el único hombre a quien Jesús trató también con desprecio. Tú no ves a Jesús tratando a otros así, pero le dice, eres un astuto. Cuando Jesús dice que aquí echa fuera demonios y hace sanaciones hoy y mañana al tercer día, lo que está queriendo decir es que está haciendo lo que Dios le ha dado para hacer, justo en su tiempo, porque en poco tiempo ese trabajo se completaría también. Lucas también puede aquí tener la intención, ¿no?, al mencionar aquí el tercer día, ¿no?, con referencia a algo oculto en cuanto a su resurrección. Pero el punto es que aquí el malvado Herodes no puede cambiar el plan de Dios. No lo puede cambiar. Dice un autor, Herodes no es Dios. Herodes no determina el consejo de Dios. Así que vemos como aquí, ¿no?, en este primer punto, que debemos afirmar primero que Dios es soberano incluso sobre el mal, y sin embargo Él no es responsable del mal. ¿Por qué, hermanos? Porque la muerte de Cristo no frustró el plan de Dios, lo cumplió. Segundo, la soberanía de Dios no niega su gran misericordia y compasión por los pecadores. Repito, la soberanía de Dios no niega su gran compasión por los pecadores. Esto es para aquellos que están tomando nota, ¿no? La soberanía de Dios no niega su gran misericordia y compasión por los pecadores. A veces, hermanos, al afirmar la soberanía de Dios y su elección de algunos para la salvación, las personas al final empiezan a abandonar, ¿no?, de que Dios no es bondadoso, de que Dios es soberano, pero no es compasivo. ¿Cómo Dios se va a deleitar en la muerte del impío? Como dije, en su momento tal vez muchos han luchado con estas preguntas y algunos terminan negando, algunos rechazando a su propio hermano, a su propio prójimo. Hay una verdad, algunos dicen o afirman esto, ¿no? Dios murió o Jesús murió por todos y todos van a salvarse. Sabemos que eso no es así. No es así, hermanos. Por eso nosotros lo que hacemos es poder profundizar. Nosotros como iglesia entendemos, ¿no? Algunos en el camino han entendido esta doctrina, pero algunos tropiezan. Dicen que Dios ama a los elegidos, pero que no ama a aquellos que no han sido elegidos para salvación. Otro tema. ¿Cómo unimos? Y ahí viene el tema de lo que estamos estudiando, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero lo que más nos interesa aquí es qué enseña la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que las Escrituras nos muestran?
¿Y qué dice la Escritura? Yo voy a leer algunos textos. La Biblia dice, hermanos, que Dios tiene un amor especial por su pueblo. Primero, que Dios tiene un amor especial por su pueblo. Juan capítulo 13 es un texto que me gusta leerlo, recordarlo. Vamos a ver el amor especial de Dios por su pueblo. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no cambia. En otras palabras, el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no cambia cuando incluso nosotros pecamos. Recuerden, Dios no puede ser infiel. Dios permanece fiel. Aunque Pedro puede negarle 3 veces, Pedro no pierde la salvación. No queda descalificado como apóstol. Pedro es amado hasta el fin. Ese es el amor especial de Dios por su pueblo. Como dice Efesios 5, versículo 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amor perpetuo, hermanos. Amor sacrificial. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quisiera tomar acá la ilustración de un padre. Si uno es padre, ama a su hijo con un amor tierno, especial, pero no ama a todos los niños igual. Así es el Padre amoroso, soberano que tenemos nosotros, que a sus hijos los ama con un amor especial, un amor de entrega. Dios también tiene entonces un amor especial por aquellos que son sus hijos, a través de la fe en Cristo. Si nos convertimos en hijos de Dios es por la fe. Y Dios los ama a ellos. Ahora, las Escrituras también enseñan que Dios ama y muestra compasión a todas las personas. Eso está en la Biblia, incluso aquellos que rechazan su misericordia. También está en las Escrituras que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dígame si ahí no hay compasión. Hay compasión. Pero ¿qué pasa con las personas? Rechazan la misericordia de Dios. En el mismo Evangelio de Juan 3, ¿cómo termina el último versículo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, el que rechaza al que ha enviado a su Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Pero versículo 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Ves ahí, hermanos, la compasión de Dios? Incluso aquellos que lo rechazan. Quiero leer lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de sus caminos, de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Dios es soberano, Dios es amoroso, es compasivo. Dios no se deleita. Pero por ahí tenemos ciertos grupos que nos atacan. Pero el Señor les dé entendimiento, tenga misericordia de ellos. Nosotros enseñamos lo que la Biblia nos dice. Que el Señor, hermanos, no es ingrato con los malvados. Lucas, ahí en nuestra serie hemos pasado Lucas capítulo 6, versículo 35, la parte B. Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Él es bondadoso, hermanos. En nuestro texto vemos, ahora volviendo al capítulo 13, ya la parte final, vemos el corazón compasivo de Jesús. ¿Por quiénes?
por su propia nación, por los desobedientes de Israel. ¿Qué habían hecho? En su desobediencia había matado una y otra vez a los profetas, una y otra vez los habían apedreado que Dios les había enviado. Incluso después de esa historia en el pasado, Dios envía a su propio Hijo. ¿Y qué hacen con Jesús? Lo matan. Dice, no que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A lo suyo vino, a lo suyo lo rechazaron. Y ahí ves el corazón compasivo de cómo Dios, ¿acaso Dios no ama a la gente? Sí ama, incluso no se deleita, incluso con el malvado, hermanos, dice ahí en Lucas 6, Él es compasivo. Y en su texto está diciendo, ¿cuántas veces? O sea, muchas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Y no quisiste. Por eso el Escritor dice, el hombre no busca a Dios. No busca. O como dice Juan capítulo 5, versículo 40, traigo a memoria este pasaje, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no quisisteis. El Señor hablando a los profetas una y otra vez, y el pueblo se rehusaba a recibir. Y Jesús aquí en su texto nos muestra su compasión muchas veces. Y aquí Jesús ya está camino a la cruz. Jerusalén, Jerusalén. Eso es lo que tenemos. ¿Qué hacían con los profetas? Los liquidaban. Pero la gracia de Dios, hermanos, fue su Hijo. Y Jesús aquí, una vez más, ¿no? Se pone como aquel protector o aquella gallina que cuida a sus pollitos. La Escritura aquí es muy clara, hermanos, en que Dios también no elige a todas las personas para salvación. Algunos esto no lo entienden. Ahora, si me preguntas cómo Dios no puede elegir a algunos para salvación y aún los ama, solo puedo decir, hermanos, que las Escrituras dicen las dos verdades. Están las dos. No lo voy a divorciar ni lo voy a separar. Eso queda en el decreto de Dios. Como dice Deuteronomio 29, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Y tenemos la revelación del Hijo. Sabemos cómo podemos ser salvos. El hombre sabe cómo puede ser salvo. Juan 3:16. El que cree tiene vida eterna. Ahora, las Escrituras enseñan eso. Y nuevamente, si preguntas cómo Dios puede desear la salvación de todos los hombres, ¿Dios pudo haber salvado a todos los hombres? Sí, pudo haber salvado. Pero lo que tenemos revelado no es eso, hermanos. Que si es que tienes, ¿no?, desde Adán hasta la última criatura que nazca en la tierra, por la caída de Adán, todos nacen en pecados. Y ahí viene la gracia de Dios. Efesios 2:8. Dios da al hombre lo que no se merece. Por gracia sois salvos. Un regalo. Dios vuelve a dar vida al hombre. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Eso dice las Escrituras, hermanos. Las Escrituras por sí mismas deben afirmar estos temas. Ahora, Martín Lutero se refirió a esto como la voluntad inescrutable o secreta de Dios y la distinguió de la voluntad pública o predicada de Dios. Con respecto a lo que estamos hablando de la voluntad secreta de Dios, Lutero dice, esta voluntad no debe ser consultada, sino que debe ser adorada con reverencia, ya que es mucho. Es impresionante la divina majestad. Cuando queremos entrar en la mente de Dios, es imposible.
Eso pertenece al decreto de Dios. Un decreto es algo que nunca vamos a poder comprender. Por eso Pablo dice en Romanos 11:33, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus caminos. Inescrutables, no los podemos comprender. Sepas griego, hebreo, arameo, toda tu estudios, no lo vas a poder comprender. Como dijo un día Charles Spurgeon, solamente soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador, es Cristo. Es todo en resumen. Por eso la teología de Spurgeon se resume esto: Cristo murió por mí. Por eso, dice Lutero, esa voluntad debe ser, o ese decreto, esa voluntad soberana debe ser reverenciada, porque nos habla de la impresionante majestad divina. Ahora, en respuesta al lamento de Jesús sobre los hijos de Jerusalén, Lutero sigue escribiendo: por la majestad no elimina ni cambia esta falta de voluntad en todos los hombres, porque no tiene el poder del hombre para hacerlo, o porque él no pone esta falta a cargo de la voluntad cuando el hombre no puede evitarla. No es lícito, y aunque deberías preguntar mucho, nunca lo descubrirás. Cita las palabras del apóstol en Romanos 11. ¿Quién eres tú, oh hombre, para responder a Dios? Romanos 9, versículo 20. Tal es el atrevimiento del hombre, que quieren desaparecer, ¿no? Incluso Romanos 9 de la Biblia. ¿Quién eres tú? Dice: Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener. Y por ahí Dios pone un ejemplo ahí, que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Lutero, Calvino dice, también se refiere a la voluntad secreta o oculta de Dios, en la cual no se nos permite investigar. Argumenta que la voluntad de Dios es una simple en Él y no es múltiple. Nuestra causa es nuestra incapacidad mental. No comprendemos cómo de diversas maneras lo hará y no lo hará a tener lugar. Palabras sabias, no se nos permite consultar. Es que es imposible. Por eso es que el arminiano está tropezando con la roca de escándalo. Quiere comprender y no puede, hermanos. Y la respuesta arminiana al problema de cómo Dios puede amar a todas las personas y desear su salvación y aún así no son salvos, es decir, que Dios ha dado libre albedrío a cada persona. Ese es su argumento. Y que la salvación ahora depende del pecador cuando ejerce su voluntad a elegir a Cristo. Y siempre dice, ¿no? Cuando depende cómo entienda la caída de Adán. Uno dice, el hombre no está muerto. Pero la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero como el hombre no ha muerto, puede tomar su propia decisión. Esa es la respuesta arminiana. Su famoso libre albedrío. Y así hacen que la salvación dependa de la voluntad del hombre. Por cierto, aquí yo estoy tomando citas de hombres en el pasado. Hay un libro donde Martín Lutero invierte bastante tiempo, bastante información sobre la esclavitud de la voluntad. No sé si ustedes pueden leerlo, pero es excelente. Ahí refuta este error sobre el famoso libre albedrío o la decisión. O tal vez puedes tomar 2 palabras en el libro de Romanos, o 2 capítulos. Romanos 9 es muy claro para mí. En la serie hemos estudiado, y ahí al final muestra el apóstol que la salvación no depende de la voluntad libre. Esas 2 palabras. La salvación no depende del libre albedrío. Ahora, después de ahí en Romanos, Pablo de afirmar que Dios elige a Jacob y rechaza o aborrece a Esaú antes de que naciera, todo esto dice que estaba de acuerdo al propósito del plan o de elección de Dios.
Y con esto vemos una vez más que la salvación no depende del hombre. Y Pablo dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Romanos 9:16. Ahora, si usted dice, Dios tiene misericordia de aquellos a quienes los predijo que elegirían, Pablo responde, Él tiene misericordia de quien desea y endurece a quien Él quiere endurecer. Romanos 9:18. Y luego, si se sigue oponiendo, si todo depende de Dios y no del hombre, entonces, ¿cómo puede Dios hacer responsable al hombre? Pablo responde, versículo 20, oh hombre, ¿quién eres tú para responder a Dios? Tal atrevimiento. Ese versículo es para cerrar la boca al hombre. Entre comillas pongo al arminiano. Tal es la arrogancia. Cuando Pablo dice, debes inclinarte, por lo contrario, de que has sido amado, de que has sido elegido, de que has sido conocido desde la eternidad, inclínate ante la majestad de Dios. Calvino argumenta respecto a esto, respecto a este tema. Si no se comprende y si no se somete a las enseñanzas de la Escritura sobre la elección soberana de Dios, le resta valor a su gloria y arranca la humildad con las mismas raíces. Así que, hermanos, todas las Escrituras y nuestro texto en particular en esta noche enseñan que Dios es soberano sobre todo, incluso sobre el mal, incluyendo el mal de matar a Jesús. También afirma, ¿no?, que la soberanía de Dios no niega su gran misericordia hacia los pecadores. Hemos visto aquí la compasión de Jesús. Tercero, la soberanía de Dios no niega la responsabilidad de los pecadores por su rebelión. Repito, la soberanía de Dios no niega la responsabilidad de los pecadores por su rebelión. Spurgeon tiene un sermón en estos versículos titulado Jerusalén el culpable. Aunque Dios ordenó soberanamente la cruz, lo sabemos, los que mataron a Jesús fueron los peores culpables que otros crímenes que podemos haber conocido. Hablando de Judas, Judas era el hijo de perdición y el hijo, ¿no? Y Jesús dijo de él, ay de aquel hombre por quien es entregado o traicionado. Lucas 22:22. El lamento de Jesús sobre Jerusalén es tanto una apelación como un impedimento. Les está pidiendo que se arrepientan. Eso es lo que Jesús está clamando. Que se arrepientan de haber rechazado a los mensajeros de Dios que había enviado. Pero también lo estaba acusando de haber hecho tal mal. El plan de Dios era reunir sus hijos. Así que Dios también va a traer juicio sobre estos hombres responsables. Sea rey que ha desviado a un pueblo, sea un anciano de Israel, sea un sacerdote, sea un escriba, Dios va a traer juicio sobre ellos. Pero está en el plan de Dios, pero el hombre es responsable de sus pecados. Ahora esto significa, hermanos, que ningún pecador puede culpar a Dios cuando aquel día esté bajo juicio. Nadie puede ese día contender o luchar con Dios. No me arrepentí porque no me elegiste para salvación. Aquel día nadie podrá luchar con Dios. Él solo aquel día dirá, no me arrepentí por la dureza de mi corazón y porque rechacé tus advertencias misericordiosas. Y será lanzado al lago de fuego. Ese va a ser el final de aquellos. Ahora, las Escrituras también dicen que si quieres salvo, no es porque te lo mereces, no es porque hiciste algo o pudiste haber hecho. Recuerda, hermanos, Efesios 2:1, estabas muertos en tus pecados. No es para que te gloríes. No, yo me merezco el cielo. Soy muy bueno.
No, hermanos. Siempre he dicho, nunca confíen en sus obras, ni en la más buena. Efesios 1:9 nos dice, Efesios 2, versículo 9. No por obras. No confíes en tus obras. Confía en esa gracia salvadora que se te entrega. Porque estás muerto en tus delitos y pecados. Efesios 4:18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Eso me dice quién soy yo. Eso me dice quién eres tú, hermano, hermana. Así estamos fuera de Cristo. Entenebrecidos, como la mañana hablamos, en las obras de las tinieblas, a causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. ¿Se da cuenta que cuando tú compartes con alguien, tú dices, este hombre, esta mujer, qué duro de corazón es? Tienes un corazón de piedra, sí lo tiene. Por eso lo que la Biblia dice es que cuando Dios da un nuevo corazón, lo pone un corazón de carne, porque Dios habita ahora. El corazón de Cristo está ahí en el corazón del hombre por su espíritu. Por eso Dios, que es rico en misericordia, dice el apóstol Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y la salvación es totalmente de Dios y no es tuyo, no depende de ti. Por eso que terminarás aquí glorificando a Dios, te irás alabando, gracias por la salvación que te ha dado. Pero si estás perdido por tu rebelión, por tu persistencia en tus pecados, no culpes a Dios por tu vida. Y aquel día no contiendas, no vas a poder ni luchar. Tu día se espera un minuto. Porque el hombre es eso, ¿no? Siempre quiere justificarse. Siempre el hombre busca méritos. Pero en la salvación no es así. No hay que hacer méritos. No por obras, como dice Efesios 2:9, para que nadie se gloríe. Pablo dice en otra parte, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O gloríese en la cruz. Y Pablo dice, yo no me gloriaré en ninguna cosa, sino en la cruz de Jesús. Y eso es lo que es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que cantamos en nuestros himnos. Pero también decimos que la salvación es incondicional. Porque Dios, a través de su gracia soberana, se lleva toda la gloria. Toda la gloria. Y así Dios también humilla nuestro orgullo. Y la condenación, hermanos, de los impíos es justa. Es la justicia de Dios. Eso lo conocemos, que aquel día al final Dios se va a glorificar sobre aquellos que lo rechazan. Justos y juicios son sus caminos, como dice Apocalipsis en el cántico de Moisés y el Cordero. Al final, como dije, Dios es glorificado por su misericordia al salvar a los elegidos. Y eso, hermanos, debe llenarnos de gozo. Él es glorificado también por su juicio al condenar a los pecadores que no se arrepienten. Ahora, si el Espíritu de Dios abre los ojos a aquellos que contienen con esta doctrina, va a trabajar en su corazón. Y al final se van a someter a lo que la Biblia dice y tendrán la experiencia de adoración como el apóstol tuvo en Romanos 11, 33, el versículo 36. Mi oración, hermanos, con aquellos que conozco puedan tener ese espíritu de sumisión digna delante de nuestro Dios soberano. Y el último punto para finalizar es esto. Es un poco largo el pensamiento. Los pecadores sufrirán las consecuencias de su rebelión al ser abandonados por Dios. Pero los que se someten a Él se regocijarán en la venida y el reinado de Jesucristo. Voy a repetirme. Los pecadores sufrirán las consecuencias de su rebelión al ser abandonados por Dios. Pero los que se someten a Él se regocijarán en la venida y el reinado de Jesucristo. ¿Qué dice nuestro texto? Versículo 35. He aquí, vuestra casa se os deja
desierta. Jesús declara aquí, hermanos, que vuestra casa os se deja desierta. Literalmente, estas palabras tuvieron su cumplimiento en el año 70. ¿Y qué pasó? No sé si ustedes saben por historia, pero hay un general romano llamado Tito que destruyó la ciudad y mató a miles de judíos. Por eso Jesús dijo, he aquí, dijimos, es una profecía, vuestra casa se os deja desierta. Los judíos fueron asesinados, fueron dispersados por el mundo, hasta que tenemos cierto registro, que la nación se dispersó hasta el año 1948. Por registro, por historia, y esto significa, hermanos, que cuando cae el juicio de Dios, es terrible. Por eso los judíos gritaron, ¿no?, cuando estaban pidiendo el cuerpo de Jesús, y dijeron, ¿no?, que la sangre de Jesús caiga sobre ellos. En otras palabras, que ellos sean los culpables y nuestros hijos. Y así desapareció la nación judía. Y cuando Dios abandona una nación, hermanos, o una persona, esa persona quedará verdaderamente desolada. Estar sin Dios es verdaderamente estar sin esperanza en este mundo. Jesús dijo en Juan 15, versículo 5, separados de mí nada podéis hacer. Y estoy diciendo, estar sin Dios es verdaderamente estar sin esperanza en este mundo, aunque tengas todo, si te das cuenta. Jesús no solo deja esta advertencia, sino también una promesa. La parte final del texto dice, yo os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Pablo en Romanos argumenta de un remanente de gracia, y Dios siempre ha trabajado con remanentes. No todo una nación es el pueblo de Dios. Si Dios elige a Israel es como nación, ¿no?, como nación para mostrarse, para traer el cumplimiento de Jesús dado, ¿no?, en Génesis capítulo 3 versículo 15. Pero es nada más. Pero el judío aventajaba porque tenían a los padres, tenían a los profetas, tenían la revelación de Dios, tenían la ley de Moisés. Ahora aquí en la parte final está una promesa de que la nación, ¿no?, se volvería a reunir y dirían una vez más, dirían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta cita está en el Salmo 118, versículo 26. Este es un salmo mesiánico. Pablo esto lo argumenta en Romanos capítulo 11, versículos 11 al 32. Eso hemos podido estudiarlo en la serie de Romanos, aunque Dios puso a Israel a un lado en el juicio. Durante el tiempo de los gentiles, porque es el tiempo de los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles entren o sean salvados. Es el tiempo de los gentiles. Ahora, cuando este tiempo se cumpla, ¿qué va a pasar? Un remanente en Israel invocará el nombre de Dios. Ahora tú me preguntas, yo no soy escatólogo, ¿cuándo va a suceder eso? Y no quiero ser aquí, no quiero sonar o decir cosas que yo desconozco. Ni me atrevo, porque otros se atreven a decir, ¿no?, lo que está pasando en Israel, lo que está aconteciendo en esta nación. Lo que estoy diciendo es que cuando el último gentil sea salvo, llegará nuevamente el tiempo de los judíos. Y aquí es donde nosotros, ¿no?, en la posición premialista, nos ponemos históricamente y vemos que ese remanente, hermanos, va a experimentar un regreso a Dios. Van a volverse justo antes de la segunda venida de Jesús, el Mesías, para ellos. Y en ese momento se cumplirá lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David
y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Qué va a derramar Dios de lo alto? Un espíritu de gracia. Por fin ellos mismos se mirarán y se darán cuenta que nosotros matamos al Mesías que Dios había enviado. Y habrá, dice, un lamento, como quien se lamentan por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Esto, hermanos, como dije, es algo que va a acontecer. Yo no sé el tiempo, pero la advertencia y la promesa está en Lucas aquí, 13:35. Y no solamente se aplica para con este remanente judío, pero también se aplica a cada persona. Si uno continúa en rebelión contra Dios y sigue rechazando al Salvador que Dios ha enviado, como dije, Dios lo dejará desolado, no solo en este mundo, sino por la eternidad. Pero si se arrepiente de sus pecados y confía en el Salvador y mira la cruz en obediencia, ¿no?, a lo que el Padre ha puesto para que el hombre sea salvo, entonces podrán conocer el amor del Padre. Entonces podrán decir, sea cualquier hombre en la tierra, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y así el hombre es reconciliado con Dios por el presente y por la eternidad, y reinarán con Jesús cuando venga en gloria con los santos ángeles. Esto es lo que Jesús da aquí en la parte final. Ahora, hermanos, como ya concluyendo, el Señor Jesucristo se dio por cada uno de nosotros. Eso compréndelo. Y si comprendes tu salvación, es que a ti no te costó nada. A Dios, el Hijo, le costó su vida. Derramó cada gota de sangre por cada elegido. Eso es lo que pasó en la cruz. Por eso se oscureció la tierra. Por eso Jesús decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba cayendo el juicio de Dios. Pero hoy si vas a Cristo, y uno puede reconciliarse, hermanos, amigos. Si uno corre a Cristo, va a conocer su misericordia, va a conocer su amor, va a conocer a través de Cristo a Dios el Padre, y tendrás al Padre por siempre. Vamos a dar gracias. Amado Padre, nos admiramos de tu amor tan grande, tan especial que tienes por nosotros. Verdaderamente a veces, Señor, no valoramos el precio de la sangre de tu Hijo por nosotros. Queremos volvernos hacia ti, queremos volvernos a esa cruz, y queremos seguir también firme a nuestro Señor, a nuestro capitán, aunque amedrentado, aunque con amenazas, aunque, Señor, pueden venir muchas malas noticias. Queremos seguir su ejemplo. Te rogamos que nos des ese valor y que no hagamos caso a los hombres, sino que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando llegue ese momento, vamos a estar preparados. No queremos ser abandonados, no queremos quedarnos sin esperanza. Por eso nos das estas promesas y queremos, oh Dios, confiar en ellas, y te agradecemos por ese amor eterno por nosotros. Bendito seas por siempre. Permítenos glorificarte y alabarte por el resto de nuestras vidas.
En Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén.